Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Gracias por estar aquí, aceptar nuestra invitación, unirse a este espacio de todos los domingos a esta hora de la mañana. Hoy es ya 12 de marzo de 2023 y podemos decir con toda seguridad que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido bendecidos por el Señor. Imagino que es su experiencia también. Ojalá que así sea. Oramos para que el Señor sea bendiciendo su vida, la de cada uno de los que se conectan a este espacio dominical con el cual buscamos como propósito exaltar el nombre del Señor y llevar un mensaje basado en la palabra de Dios hasta cada uno de ustedes. Insisto nuevamente que el Señor le bendiga, que el Señor sea a través de este espacio llevando mucha bendición espiritual para su vida. Queremos recordarle que en este canal en el que usted se encuentra en este momento en YouTube, hay una gran cantidad de contenido para edificación que está allí disponible para que usted lo pueda aprovechar. Tenemos grabaciones para matrimonios, temas para damas, estudios temáticos, todos los estudios que hacemos en las reuniones de los martes están ahí grabados. Tenemos los tiempos de conferencias de los 2 últimos años, para quienes quizás no saben, cada Semana Santa de cada año desde hace 49 años hacemos un tiempo de conferencias, lo llamamos así, nos reunimos desde el miércoles en la noche, jueves todo el día y viernes todo el día a estudiar la palabra de Dios. Desde 2020, el 21 y el 22 están allí grabados esos espacios, esos tiempos de conferencias con estudios de edificación para su vida. Le invitamos a que aproveche todo esto que está aquí grabado y muchas otras cosas más, todos los programas o los tiempos de reunión dominical también están allí grabados desde que empezamos en tiempo de pandemia, por allá en marzo de 2020, hace 3 años, cuando se inició con este tema de la pandemia y las cuarentenas, que empezamos nosotros a hacer los programas dominicales. Allí está todo esto para, si usted quiere aprovecharlo, pueda edificarse. Le invitamos, si se pierde usted en algún momento, es sencillo, entrar en su dispositivo, celular, tablet, computador, a YouTube. Casi todo el mundo hoy día sabe ingresar a YouTube y en el buscador dentro de YouTube pones Centro Bíblico Bucaramanga y allí va a aparecer. Hay otro centro bíblico, pero el nuestro se llama Centro Bíblico Bucaramanga. Y en ese canal usted puede encontrar todo eso que les estoy mencionando. Le animamos a que lo disfrute cuando tenga por ahí tiempo que quiera aprovechar bien, utilícelo repasando todo este contenido. También tenemos actividad en la virtualidad cada semana. Los días martes estamos estudiando el precioso libro de los Salmos. Este martes que viene corresponde al 14 de marzo, si no estoy mal, 12, 13, 14 de marzo. Vamos con el capítulo 47. Te animamos a acompañarnos a las 6:30 de la tarde. Esto es vía Zoom. El día miércoles tenemos, o las damas más bien, tienen su reunión de damas a las 7 de la noche, un tiempo muy edificante, de buena comunión entre las hermanas y todas las damas que asisten. Un muy buen espacio para aprovechar esa noche de los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Le invitamos a que asista, no importa su edad, usted puede usted puede asistir, perdón, y de hecho está invitada. Y los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde por la plataforma Zoom. Nos encontramos un momento, proyectamos unos cánticos, tenemos una lectura y un pensamiento de la palabra del Señor y enseguida presentamos nuestras peticiones, nuestros motivos de oración y oramos juntos por esos motivos. Así que le invitamos también a unirse a este tiempo a las 6:30 de los días jueves. Nuestros hermanos en el norte están teniendo su reunión presencial. Si está usted por allí, cerca de este sector, frente a la cancha de Esperanza 1, donde queda nuestro centro bíblico en el norte, puede también asistir y unirse a este precioso tiempo
de oración. Todos los domingos a esta hora, por este canal, por YouTube, tenemos este espacio, esta reunión donde presentamos un mensaje cada domingo a las 8 de la mañana. Le invitamos también. Y a las 10 de la mañana de hoy domingo, en cada uno de nuestros lugares de reunión, como ya dije, en el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico, en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58191, también allí está el centro bíblico. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506, también allí se encuentra un centro bíblico. En esos lugares, hoy a las 10 de la mañana, tenemos una reunión especial para toda la familia. Un espacio especial para los niños, donde hay una reunión con un contenido y unas actividades muy especiales para los niños, que no enseñamos religión, enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, enseñamos contenido bíblico, básicamente es eso. Así que le invitamos a participar de este tiempo con los niños, y en el salón principal, en cada uno de estos lugares, hay una predicación, una enseñanza de la palabra del Señor. Así que le invitamos. Es usted bienvenido. Y ahora, pues vamos a proyectar unos cánticos de inspiración cristiana, y esperamos también sean de mucha bendición para su vida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Pueblos todos vaticanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos vaticanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. 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 Cantad, 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 cantad. Pueblos todos vaticanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos vaticanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad a Dios, cantad, cantad
hermanos están juntos. Es como el aceite derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Porque allí Dios manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Amén. Le damos gracias al Señor por este contenido, esta inspiración de quienes compusieron estos cánticos que exaltan el nombre del Señor. Ahora vamos a seguir con el plato fuerte, el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro hermano Edwin Rangel en esta mañana tiene un mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para presentarlo a cada uno. Y esperamos, y es nuestra oración, que el Señor sea bendiciendo su vida. Así que atentos a lo que el Señor quiere mostrarle a través de su palabra y por la obra de su Santo Espíritu. Bienvenido, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Adelante. Bien, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias a todos ustedes, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente en sus pantallas, trayendo un mensaje de la palabra del Señor. Y dispongamos nuestro tiempo, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón, ya que estamos pues de pronto en la comodidad de nuestra casa o en otros lugares escuchando la palabra. Pongamos también la reverencia, la atención a estos minutos y al mensaje que ha traído el Señor hoy a cada uno de sus hogares. Vamos a orar. Padre bendito y mi amado Dios, gracias damos por tu inmensa misericordia, por tu amor y por tu bondad. Gracias te doy, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso, porque nadie es como tú. En esta hora que nos presentamos delante de ti para abrir tu bendita palabra, este libro sagrado, esas instrucciones que tú nos has dejado a cada uno de los seres humanos para que podamos vivir en este mundo. Señor, pedimos tu iluminación, pedimos tu Espíritu Santo, que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Tú conoces el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos que están oyendo o amigos que están oyendo esta enseñanza, para que tú trates con ellos, tú seas quien des el mensaje de aliento, de exhortación a sus vidas. Te alabamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero traer un tema que el Señor me ha puesto y está en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, nos habla, dice, está un subtítulo que dice, el pecado que mora en mí. No en mí, Edwin Rangel, pero lo escribe apóstol Pablo, sabemos que inspirado por el Espíritu Santo. Y este pasaje bíblico nos muestra mucha de la realidad de nuestra vida. Algunos dicen que fue escrito para un cristiano que está iniciando en su vida cristiana, valga la redundancia, de evangelio. Otros dicen que fue escrito para los fariseos. Otros dicen que fue un pensamiento o un sentimiento que Pablo experimentó. Pero la verdad y la realidad es que esto yo creo que nos habla a muchos, sino a toda la humanidad, acerca de ese pecado y que está en qué, está en la carne. Pues al estar allí nos es difícil, ¿cierto?, escapar de él. Nos es muy, muy complicado. A veces cuando están los niños pequeños que empiezan a descubrir su sombra, no sé si han visto videos como esos que a lo que ven su sombra quieren salir corriendo y entre más corren como que más los persigue y más se asustan y dan la vuelta y vuelve y les aparece adelante, atrás. Bueno, así es el pecado que nos quiere asediar.
pero una cosa es que nos asedie, otra cosa es que nos ataque y otra cosa muy diferente es que nos pueda vencer. Así que, bueno, para iniciar el pecado, dice que es el significado de pecado en este pasaje habla acerca de fallar el blanco. Cuando nosotros pecamos, fallamos el blanco, pues nuestro blanco, nuestra meta es el camino del Señor. Y cada vez que pecamos, fallamos, le damos a un lado, nos desviamos. Y cuántas veces no vemos que en un pecado, a veces no es que haya pecado grande o pecado pequeño, pero sí un pecado, digamos, sencillo o fácil de poder confesar, de poder apartarnos, termina desviando y llevando nuestra vida a otras partes y termina apartándonos del Señor. Es por eso que debemos tener cuidado. A veces pensamos que el pecado grande, el que más se ve, el que más escándalo hace, es el que logra apartar a un cristiano y podemos seguir ocultando, teniendo pecados ocultos. Pero la verdad y la realidad es que no es así. Muchas veces ocultamos cosas que nos aleja del Señor y que nos puede desviar totalmente de Él. Entonces leamos en Romanos 7, dice, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vamos a tener esta lectura hasta ahí, vamos a estar desarrollando todo este capítulo hasta el versículo 25, pero para que podamos avanzar en el tiempo y aprovecharlo mejor, vamos a ir parte por parte. Entonces, mis hermanos, empieza este pasaje diciendo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y hace él mismo la respuesta, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esto me recuerda mucho cuando encontramos o llegamos a nuestra vida cristiana, en mi caso, yo no conocía, digamos, uno sabe que es pecado, que está mal o que está bien ante los ojos de Dios y ante la sociedad. Pero en mi caso, como fue las drogas y todo lo que esto se movía, el alcohol, en mí no parecía pecado, parecía algo, un hábito constante en mi vida, de entre semana, de los fines de semana. Pero cuando yo llego al Señor, veo lo que dice y experimento lo que dice este versículo. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando yo llego y empiezo a leer la palabra del Señor, o cuando leemos la palabra del Señor es donde nos damos cuenta verdaderamente si hay un pecado en nosotros. Porque nuestra carne no lo va a revelar, nuestra carne no va a querer mostrarlo. Es por eso que un pecado como el que fue el de Caín, cuando mata a su hermano Abel, él piensa, digamos que no fue tan grave, pudo haberse remediado a tiempo. Cuando él presenta su ofrenda, el Señor, cuando él se entristece en su rostro, se agobia en su corazón, el Señor le dice, si hicieres lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces esto, ¿cierto? El pecado está a la puerta y se quiere enseñorear de nosotros. Cuando fallamos al Señor en algo, es bueno llegar delante de Él. Es bueno postrarnos delante de Él y decir, Señor, hemos fallado, hemos pecado. Ayúdame a apartarme de este pecado. Ayúdame a serte fiel. Y esta palabra pecado la vamos a encontrar aquí bastantes veces. En 18 versículos que vamos a estar exponiendo, escudriñando, vamos a encontrar la palabra pecado 14 veces. Es lo que más reabunda en este pasaje. Entonces, si seguimos con esta
este versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no tenemos una ley que nos diga esto está mal, pues ¿cómo sabemos que está mal, cierto? Por eso cuando se llegan a otros países, es recomendable leerse, si sobre todo si vamos a manejar las leyes del tránsito en este país, pueden ser muy diferentes. Cuando los que hemos prestado el servicio allá dicen, bueno, hay una cartilla con todas sus leyes militares y usted tiene que la responsabilidad de saber cuáles son. Dice el desconocimiento, y nos dicen el desconocimiento de la ley no lo exime de la culpa. Entonces, si nosotros llegamos a países donde no se maneja por la derecha, sino por la izquierda, y resulta que yo voy en contravía, yo no puedo decir, no, pues es que yo no sabía, yo en mi país me muevo así. No, cierto, lo mismo pasa con la palabra del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad. El Señor nos ha dejado la palabra. Han pasado cantidad de cosas para que podamos tenerla nosotros aquí, completa, en un libro, a nuestra mano, a nuestro alcance, aún hasta en un celular. No tenemos excusa para que nos desviemos, para que no aprendamos de la palabra del Señor. Y dice el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley es una ocasión para que el pecado produzca muerte. Pues si yo sé que la palabra de Dios dice no adulterarás, esa es una ocasión que tiene el enemigo, o es un blanco que tiene el enemigo para atacar, querernos hacer pecar en esta área o robar. El enemigo sabe que esto nos aparta de Dios porque el pecado nos aparta del Señor. Entonces, esas son las ocasiones y esas ocasiones nosotros no podemos dejarlas eh, sin revisar, sin vigilar, estar atentos. Versículo 9 nos dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No se refiere a una ignorancia, como estaba hablando de pronto yo al principio, ¿cierto? Que era ignorante de la palabra, aunque sabía que no estaba bien delante de la sociedad y también pues delante de Dios. Muchas veces se celebran fiestas supuestamente para Dios, fiestas donde terminan borracheras, en problemas, aún hasta en muerte. Y es una ignorancia espiritual la que la gente no se quita ese velo de sus ojos. Pero hermanos y amigos, nosotros tenemos esta palabra para que nos ayude a ser sabios, a ser inteligentes, como lo dice Pablo en muchas de las salutaciones a las cartas, siempre pide sabiduría, inteligencia para todos los santos, para todos los hermanos, porque eso es lo que se necesita, la sabiduría viene de Dios y podemos tener la sabiduría, pero necesitamos la inteligencia para actuar, para poner en práctica estos pasajes bíblicos que el Señor ha dejado para nosotros. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice, yo sin la ley vivía. Sabemos que este no era un hombre que no tuviera un conocimiento de la ley. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y veamos un poco de este hombre, quien está diciendo que era un ignorante. Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces vemos que este mismo hombre que está diciendo aquí que yo sin la ley vivía en un tiempo, era porque conocía del Señor.
tenía conocimiento de las Escrituras, pero no para ponerlos en práctica como al Señor le agrada. El Señor en su palabra dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es eso como nosotros debemos enfocarnos. Creer en el Señor como dice la palabra, no como de pronto ha habido tradiciones tras tradiciones en nuestra vida, no como nosotros queremos creer o como a nosotros nos convenga o qué parte de la Biblia a nosotros sí nos conviene y esta parte que no me conviene, entonces tratemos de buscar que no es tan importante. No, este hombre dice que él vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, pero venido, cuando llegamos delante del Señor a los mandamientos de él, dice que el pecado revivió. ¿Por qué revivió? Porque nos damos cuenta. Cuando llegamos al Señor nos damos cuenta de cuán malos somos. Y qué bonito sentimiento es cuando nosotros sentimos ese peso del pecado en nuestra vida y venimos al Señor. Nos sentimos tan mal, pero venimos delante del Señor y a la vez nos sentimos tan amados porque podemos ver ese sacrificio de Cristo en la cruz. Porque siendo nosotros pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Qué hermoso pasaje este. Siendo nosotros malos, pecadores, con nuestra carne, nuestras herencias, Cristo murió por nosotros. Él nos rescató, Él nos revivió del pecado. Versículos 10 en adelante. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Este versículo del versículo 10 nos dice, y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Esta habla acerca de la ley. La ley era para vida y todo aquel que pudiese cumplir la ley sería salvo por la ley, porque la ley no fue para condenar. El Señor no puso todos estos mandamientos o restricciones, como lo quieran llamar, para condenar y para volver nuestra vida aburrida. No, el Señor los puso para edificación de nuestra vida, para que hubiese un mundo, si todo el mundo se pudiese regir por la palabra del Señor, si las constituciones políticas fueran regidas por la palabra del Señor, si nuestros mandatarios, si cada ser humano tuviera en su corazón el deseo de servir al Señor, qué mundo diferente tendríamos. Pero hay un enemigo, hay un mundo que está caído y hay una carne que es pecaminosa. Así que la lucha es fuerte, la lucha es ardua. El obedecer trae gran bendición. Como les vuelvo a repetir este versículo en Génesis, donde dice que el Dios mismo le dice a Caín, ¿cierto? Si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Si hacemos lo bueno, ahí está la puerta, la bendición también. Lo malo es que, ¿quién ha sido capaz de cumplir la ley? No pudimos, ¿cierto? No pudo a nadie de estos hombres que se les dio la ley o que tuvieron la ley como mandato de vida, pudieron cumplirla y nosotros tampoco podríamos hacerlo. Por eso gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos rescató de esa condenación que merecíamos. Los mandamientos son para nuestro bien, al igual que nosotros ponemos las normas a nuestros hijos. Versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando nosotros a veces cohibimos tanto a nuestros hijos, cuidado, no juegue ahí que se cae, no corra, no haga esto, tenga cuidado, es porque nosotros estamos viendo el peligro que ellos, en donde ellos solo ven diversión. Y así le pasa al ser humano. Tenemos nuestro Dios que está arriba de nosotros y a veces queremos ver diversión, queremos creer
que lo que estamos haciendo es para gozo en nuestra vida, pero estamos caminando por un borde peligroso, cerca al abismo. Y por eso el Señor pone en su palabra ciertas normas que nos llevan a no pecar, que nos llevan a comprender y entender que estamos en una lucha y en una batalla. Versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El mandamiento llega a mostrarse tan pecaminoso en nuestra vida, que si, como les decía al principio, yo creía que estaba mal, las drogas, el alcohol, bueno, mucha gente sabe que esto no está bien porque malgasta el dinero de la casa, del mercado, porque termina haciendo cosas que no hiciera, no haría si estuviera en su sano juicio. Cuando llegamos al Señor vemos que es aún de sobremanera más pecaminoso delante del Señor. Sabemos que el pecado es pecado porque nos produce la muerte. Los versículos 9, 11 y el 13 que acabamos de leer nos habla de lo mismo. Dice el pecado, el versículo 11 dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esta última parte del versículo dice, para mostrarse pecado produjo en mí la muerte. En el versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morir. Es esto lo que produce el pecado. El pecado no produce gozo, no produce alegría, como lastimosamente muchos de nuestros jóvenes lo creen así, que yo me salgo de la asamblea porque yo quiero ser libre y empiezo a hacer cosas que van en contra del Señor creyendo que esto produce alegría, gozo, que produce libertad, pero en realidad produce muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos debemos engañar, el pecado produce muerte, sin importar cuál sea. Versículos 14 al 25 nos habla y vemos la lucha de un creyente que lucha y reconoce que en él no hay nada bueno, que hay mucha maldad, pero que no es lo único que hay en él. En la batalla de Normandía, y vemos también lo que llaman el día de la Segunda Guerra Mundial. Ese día se cree que se ganó la guerra, los aliados ganaron la guerra contra Hitler y todo su grupo de maldad, aunque esa guerra continuó algunos años más y fue aún más fuerte, hubo tanta mortandad, pero el enemigo ya está vencido. Y nosotros sabemos que Cristo ya murió en la cruz del Calvario y venció, pero aún no ha venido por nosotros. Entonces debemos nosotros estar firmes, peleando contra ese pecado. Hay mortandad por todas partes. Siempre que salimos vemos desgraciadamente jóvenes, hasta niños, consumidos por las drogas, llevados de diferentes maneras del mundo, y eso nos entristece, pero estamos en una lucha ardua, mis hermanos, y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por nuestros jóvenes, por los niños, ellos que están escuchando la palabra del Señor, que el Señor obre en sus vidas, en sus corazones, que el Señor tenga gran misericordia de nosotros, de nuestras asambleas, de nuestros líderes, porque el enemigo, porque el pecado está asediando en todo momento. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando nosotros entendemos que la ley es buena, que nosotros somos carnales, vemos que no podemos hacer o agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. El enemigo, el pecado, nos quiere llevar cautivos. Dice que somos vendidos
al pecado. Vendidos, ¿por qué? Porque nuestros primeros padres pecaron. Y allí entró el pecado en todos y cada uno de nosotros. El versículo 5 de este mismo capítulo, poco más atrás, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, todos hemos experimentado lo que es el pecado, pero sabemos que hemos sido vendidos a él, pero sabemos también que la ley es buena, pues dice el versículo 1, porque sabemos que la ley es espiritual. Nosotros somos carnales. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él nos ha dado este sello del Espíritu Santo. Y entonces empieza esta lucha. Bueno, tenemos la carne, en ella estamos, y ahora somos del Espíritu también. Versículos 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto me recuerda mucho cuando empecé a conocer del Señor y nuestro hermano Germán me visitaba allí en Ricaute. Cuando yo entregué mi vida al Señor, una noche yo no pude volver a ser el mismo. Lo que yo hacía, lo que satisfacía mi vida, lo que me llenaba de alegría, lo que era también objetivo de mi vida, vino a ser una lucha en mí que no quería hacer. Es por eso que dice este versículo, que porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo le decía en muchas ocasiones al hermano Germán, quien era quien me visitaba, decía, bueno, por qué ahora ha venido a mi vida esta lucha tan horrible? Yo estuve acostumbrado a tener muchos enemigos y sabía por dónde podía pasar, por dónde no, por dónde podía estar en mi vida y por dónde no podía correr riesgo. Pero ahora la pelea es continuamente en mi mente, en mi vida. Si yo estoy organizando para salir, para hacer cualquier cosa, ya no solo disfruto, ya hay algo que me dice no está bien, no lo haga. Mire que, y empieza esta lucha, hermanos, y esa es la lucha que tenemos. De pronto no tan ardua como al principio, de pronto no tan difícil como al principio cuando entregamos nuestra vida al Señor, pero siempre hay un momento de rabia, siempre de pronto terminamos obrando o hablándole mal a nuestra esposa, estresados, agobiados por el día, por el trabajo, terminamos obrando mal, sin querer, muchas veces terminamos ofendiendo a algún hermano con una palabra, con un gesto, sin saber por qué esté pasando nuestros hermanos, nuestros amigos con los que nos encontramos. Todos tenemos diferentes luchas. Es por eso que la empatía, el pensar siempre en el otro es bueno. Y a veces en nuestras asambleas terminamos haciendo grandes problemas de pequeñas cosas, hasta por una mirada, porque no tenemos la sensibilidad, no estamos en el espíritu como debemos estar cuando llegamos allí. ¿Cierto? Pablo dice, ¿por qué no sufrís el agravio? ¿Por qué no soportáis el ser defraudado? Pero no. Entonces en nosotros está ese deseo de siempre pelear, de siempre defendernos, y después terminamos sintiéndonos mal. En los versículos siguientes vemos versículos 16 y 17. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Este versículo es muy diciente. Si lo que no quiero hago, apruebo que la ley es buena. Escuché a un predicador que decía, todo lo que quiera hacer su carne, usted ya sabe qué es lo malo, es todo lo que quiera hacer su carne. La carne no va a querer pararse a las 4:30, 4 de la mañana a leer la Biblia. Jamás. Y más si está con estos climas así fríos, lloviendo, menos. La carne no va a querer orar y concentrar su mente en la oración. Pero si usted pone una película, pero si usted pone un partido de fútbol, no estoy diciendo que es malo, pero entonces ahí sí no podemos lograr hasta la concentración, podemos entender todo, ¿cierto? La carne no va a querer puede tener obstáculos muchas veces para ir a reunirnos, para congregarnos ahora de manera virtual, que es aún más fácil,
a veces terminamos no haciéndolo por diferentes cosas. Entonces, hermanos, entendamos este versículo 16. Dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y lo que yo no quiero, si lo que mi carne no quiere, si lo que yo hago que está en contra, sabemos que la ley es buena, porque la ley va en contra total de la carne. Como le decía el versículo anterior, porque la ley, porque yo soy carnal, pero la ley es espiritual. Versículos 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo sigue relatando que el pecado está en él o está en nosotros, que sentimos esa carga del pecado. Ahora vemos que lo que hacemos está mal, pero ya no lo queremos hacer. Pues peleo, ya vemos, ya sabemos que está mal, ya sabemos que el mirar de pronto mujeres en la calle también está mal hacerlo. Ya sabemos que tomar, así sean 1.000 pesos o 1.000.000 de pesos, sigue siendo robar. Ya sabemos que no conformar nuestro hogar, que no formar nuestros hijos conforme a la palabra está mal. Y muchas otras cosas que podamos sentir en nuestro interior, pero ahora tenemos un arma para pelear. Y en Romanos 12, versículos 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que representéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nos dice este pasaje que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento. Y es necesario renovar nuestro entendimiento, transformarnos. Para transformarnos debemos renovar nuestro entendimiento, todo lo que nosotros creemos que muchas veces está bien. Si no renovamos nuestro entendimiento conforme a la palabra, no tenemos la humildad de pronto para pedir una disculpa o no tenemos la humildad para presentarnos delante del Señor y decir, fallé, he pecado, ayúdame, oh Dios. En Gálatas 5 encontramos una lista de las obras de la carne. Encontramos una lista grande y extensa de todo lo que no agrada al Señor y termina diciendo que no heredarán el reino de Dios. Pero por tiempo las dejo de tarea. Sé que ya muchos la conocen, pero es bueno pasarnos por ahí, echar una miradita y ver en qué podemos estar fallando. Este versículo 17 también dio pie a una doctrina o a un tiempo llamado el dualismo, porque dice que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esta doctrina, esta forma de pensar decía que teníamos dos naturalezas, es cierto, la espiritual y la carnal, ¿cierto? Pero que entonces la que pecaba era siempre la carne, no el espíritu, que por eso no se podría haber condenación, y por eso pues no habría pecado delante de Dios, porque yo ya soy espiritual, ya he recibido al Señor Jesús, pero aún estoy esta carne que es pecaminosa. Esto es un gran error. Pues los versículos siguientes nos van a mostrar que no podemos escudarnos en eso, que la que peca es la carne, que yo quiero hacer el bien, pero que como estoy en la carne, que porque mis papás me crearon así, porque traigo los genes de ellos, que porque Adán pecó, entonces yo no tengo responsabilidad de enseñorearme de mi cuerpo, de enseñorear, de crucificar todas mis pasiones y deseos y puedo hacerlo mal. Versículos 18 al 20 vemos. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, mis hermanos, estos dos versículos
nos habla de que no mora el bien en nosotros, como lo ha venido hablando repetitivamente los versículos anteriores. Y quiero que leamos en 2 Corintios capítulo 4, para que podamos darle abrir un poco más la experiencia y entender un poco mejor este pasaje. 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos y amigos, cuando conocemos del Señor, el que se renueva es el espíritu, no la carne. La carne va a llegar nuevamente a donde es, al polvo. Se va a descomponer y va a llegar al polvo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu va a tener que llegar delante del Señor y a tener que dar cuentas de cuando estuvimos en el cuerpo. Lo que debemos renovar es nuestro espíritu. Lo que debemos alimentar es nuestro espíritu. No como leíamos anteriormente en Romanos, conformándonos al siglo, viendo qué es lo que más está de moda, viendo qué es lo que más nos ayuda, aunque muchas veces es necesario hacerlo por en nuestro campo laboral. Es necesario ir mirando cuáles son las nuevas formas de hacer las cosas. Pero en nuestra vida espiritual también debemos ir mirando cada vez la palabra del Señor y renovándonos en todo momento, en toda forma. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, el que hace el cambio es nuestro espíritu. La carne sigue siendo mala, la carne sigue siendo pecaminosa, solo que ahora nosotros podemos enseñorearnos de ella. El versículo 19 dice, versículos 21 y 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, hermanos, Pablo nos está hablando varias veces de lo mismo en diferente manera. Nos está diciendo que hay una ley, que hay una lucha, que hay un pecado, que ahí está el espíritu, que muchas veces nos hace pecar, que muchas veces nos lleva a la muerte. Y en esta ocasión dice que esta vez, termina diciendo el versículo 23, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, cuando hay una guerra y una batalla en este país que conocemos bastante de una guerra, cierto, interior, sabemos que hay cautivos, que hay secuestrados, como bien se llama aquí, o que se han hecho capturas, como cuando las hace la parte del gobierno. Pero esto, cuando un soldado es cautivo por una guerrilla, por un enemigo, él no se convierte a la guerrilla. Él sigue siendo un soldado. Y hemos conocido testimonios de muchos policías que duraron años secuestrados y que siempre esperaban que llegara el rescate. Que cuando salieron se pusieron su uniforme con orgullo, mostrando que aún hacían parte de las fuerzas militares, aunque fueron cautivos. Aunque de pronto por un error, una falla, tuvieron que ser llevados cautivos con los enemigos. Así pasa muchas veces con el cristiano. El pecado le lleva cautivo, pero él es libertado. Él espera su redención y es Cristo quien lo liberta. ¿Cierto? Pedid perdón y apartaos y alcanzarás misericordia. Pero cuando un ser humano peca y nos resulta que no se va cautivo, sino que se convierte al mundo, sino que se deja llevar por esas corrientes, vemos que en él no había un espíritu, que él no había sido completamente restaurado, que no había tenido una plena conversión en el Señor. De pronto conocimiento sí. Hay un pasaje que me llama la atención que estuvimos leyendo estos días en el tiempo de oración de la mañana. Nos reunimos algunos hermanos por Zoom
Uno de los hermanos leía el pasaje de la conversión de Saulo y dice que, aunque lo nombra en tres partes de Hechos, en una de ellas dice que iba por el camino a Damasco, ya muy, muy conocido, pero quiero traerlo a colación aquí. Dice que iba camino a Damasco, cuando de repente una luz, ¿cierto? En un pasaje, en una parte de estos pasajes dice que era de mediodía y que la luz opacaba el brillo del sol y que los hizo caer a tierra a él y a toda la compañía que iba con él. Todos estuvieron debajo de esa luz, todos cayeron a tierra. Todos, dice Pablo en un pasaje, que oyeron la voz, pero que el único que la entendió fue Pablo. Entonces, hermano, muchas veces todos hemos leído la palabra, muchas veces todos nos congregamos, todos oímos la voz de Dios, que no es la del hermano que está en el púlpito, sino la palabra que leemos allí, pero no todos la entienden. Por eso Pablo se pudo convertir al Señor y los demás no oyeron cuál era el mensaje, no oyeron cuál era sino que decían que se habían locado. Entonces no es solo crecer en un hogar cristiano, no es solo leer la Biblia, no es solo congregarnos, es tener esa experiencia con el Señor la que nos ayuda a vencer el pecado que está en nosotros, la que nos ayuda a ser cada día mejores delante del Señor. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Pablo viene diciendo desde atrás que el pecado, versículos 11, que el pecado tomó ocasión por el mandamiento y me engañó y me mató. Versículos siguientes, más adelante vemos el versículo 17 que dice, si el pecado que el pecado mora en mí. En el versículo 20 dice, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vuelve y repite, el pecado está en él. Versículo 21 dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y termina este versículo 24 o empieza diciendo, miserable. El pecado me lleva cautivo, el pecado me engaña, el pecado me mata. El pecado está ahí constante. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la primera parte del versículo 25 es la respuesta a esa pregunta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Él quien nos limpia el pecado, Él es Él quien nos lava, quien nos transforma. Hermanos y amigos, necesitamos estar en el Espíritu para que podamos vencer. Para terminar, no quiero que terminar con este versículo donde dice la segunda parte, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Podríamos terminar nuestra enseñanza ahí, quedaría un sinsabor o un pensamiento erróneo en la cabeza diciendo, bueno, así que yo entonces con la mente sirvo a Dios, sí es verdad, yo medito en el Señor, y con la ley, más con la carne, a la ley del pecado. Pero no es así. Por eso vemos en los versículos siguientes, está subtitulado el capítulo 8, Viviendo en el Espíritu. Esto está relacionado, es una carta, hermanos, que tenemos, está seccionada por capítulos, por versículos, pero es una carta y una carta se debe leer en una sola sentada para poder comprender. Así que para no irnos con ese pensamiento erróneo, vamos a leer algunos versículos del capítulo 8 ya para terminar. Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos formas y lo hemos visto en este capítulo 7, en estos versículos, que hay dos formas, la carne y el Espíritu. La ley del pecado y la ley de Dios. Entonces en esos versículos nos dice que no hay dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículos 4 al 6 del mismo capítulo 8. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículos 8 y 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios,
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la clave de todo este pasaje. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. No podemos hacer morir las obras de la carne con la carne. Es imposible. Hermanos, para terminar, quisiera leer Juan 6:63. Dice nuestro Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras las tenemos recopiladas aquí de Génesis a Apocalipsis. Son espíritu y son vida. Y ya vimos que la carne, que el pecado, es muerte. Oremos, mis hermanos. Padre bendito y amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos has regalado. Gracias por el día que pones en nosotros, Señor. Gracias por esta semana que inicia y todas las labores que debemos hacer en nuestra vida. Ayúdanos a fortalecer nuestro espíritu. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a no conformarnos a las obras de la carne, a no pensar en ellas, porque nos van a llevar al pecado y a gran dolor en nuestra vida. Perdónanos, Señor, que hemos fallado. Pido a cada uno de mis hermanos que por alguna circunstancia se han apartado para que vuelvan al redil, porque tú, Señor, eres espiritual y con el poder del Espíritu Santo podremos vencer las obras de la carne. Sin importar qué hayamos hecho, sabemos que tú nos perdonas, que las puertas están abiertas para cada uno de tus hijos. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Gracias al Señor por su palabra y porque ha puesto en su corazón, en su mente, en sus labios, este mensaje, estas palabras que esperamos sean de bendición para todos los que han escuchado el mensaje de la palabra del Señor. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias por orar por nosotros, los que lo están haciendo. Que el Señor les bendiga y sigan orando por este espacio, sigan orando por cada una de las personas que tienen contacto con esto que hacemos cada domingo. Y deseamos para cada uno de ustedes una bendición especial. Un feliz resto de domingo, un comienzo de semana muy próspero, con mucha bendición del Señor. Y deseamos que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Feliz día, chao, chao, bendiciones para todos.